Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a todos por venir a escucharme, por darme su tiempo y tener una oportunidad de explicar el programa económico argentino en el contexto en que lo estamos viendo. Voy a hacer unas pocas palabras sobre las principales fuerzas globales que vemos nosotros, los principales desafíos y las oportunidades que en ese contexto hay para la Argentina. Así que tengo una pequeña presentación y el primer punto que me gustaría hacer es comenzar por decirles que estamos en un mundo muy diferente al mundo de las 3 décadas anteriores. Hay un mundo que comienza en un día muy particular, que es el 10 de noviembre, el 11 de noviembre de 1989, cuando cae el muro de Berlín, y que termina con la aparición del COVID en Estados Unidos. Ese mundo tuvo algunas características, que fue, número uno, la globalización, la incorporación de China a la economía mundial, la incorporación de Europa Oriental a la economía mundial, la apertura, un rol central de la Organización Mundial del Comercio. Y eso dio a un periodo de crecimiento particularmente alto en la historia. Hoy nos enfrentamos a lo que es un periodo de crecimiento sustancialmente más bajo. Creemos que, viendo los números del Fondo Monetario Internacional, quien hace proyecciones para los 5 años en adelante, estamos viendo las proyecciones para 5 años más bajas que ha tenido el fondo en 3 décadas. Entonces, estamos en un mundo que pasó de ser un mundo que se globalizaba, un mundo que incorporó a China, un mundo que crecía en los volúmenes de comercio internacional, a un mundo que va a crecer a tasas más bajas y en particular a un mundo que está alineándose bastante bipolarmente en términos de lo que es por una parte Estados Unidos y por el otro lado el mundo asiático. Así que ese es el mundo que enfrentamos. Pero además rápidamente voy a mencionar algunas otras fuerzas que existen. Aquí ven ese periodo, aquí tenemos la inflación global. Me habría mostrado la inflación de Estados Unidos y Europa. Ese periodo de integración, de globalización, fue acompañado de fuerzas deflacionarias muy fuertes. Durante un prolongado periodo de tiempo, los bancos centrales del mundo luchaban para alcanzar una inflación del 2% y no lo hacían. Ese mundo cambió y hoy enfrentamos un mundo, particularmente en Estados Unidos, pero tiene tasas inflacionarias más altas y ya no vemos las fuerzas deflacionarias. Puede cambiar, pero por ahora ese es el mundo en que estamos. Un mundo con menos crecimiento y algo más de inflación. Tercera fuerza. Esto sí que es importante para todo el mundo y lo voy a decir rápidamente. Tiene que ver con las fuerzas demográficas. En la última década empezaron a hacer una transición varios países en donde la población dejó de crecer y empezó a caer en forma sostenida. El caso más dramático que tenemos por delante es el caso de China. China hoy tiene 1.400 millones de habitantes y China es posible que, según las estimaciones de las Naciones Unidas y los que se dedican a esto, estiman que a fin de siglo la población de China va a bajar de 1.400 millones de habitantes a aproximadamente 680 millones de habitantes. Esto es una caída con enormes implicancias de todo tipo en precios, en el tipo de bienes que se consumen, etcétera, etcétera. Pero en particular para los sistemas de pensiones y para los sistemas de salud. Entonces tenemos menor crecimiento, algo más de inflación y fuerzas demográficas muy, muy importantes que están impactando a todo el mundo. Vamos a la próxima, por favor. La irrupción de China tuvo un impacto brutal en todo el mundo a partir de aproximadamente el año 2000 y se acelera después de 2003, 2004, 2005 con un shock de commodities que hizo que muchos de los commodities se multiplicaran varias veces y permitió que muchos países presentaran, si esos precios se mantenían, que presentaran cuentas fiscales, cuentas externas, etcétera, que aparecían muy atractivos, pero detrás de ellos había un brutal shock en términos de intercambio que afectó particularmente a toda la región, afectó particularmente a todos los gobiernos. Aquí vemos cómo la soja pasa de $200 a más de $600. Ese mundo también quedó atrás. Entonces, el rol de China en el mundo hacia adelante, en términos de cambios, de tasas de cambio, va a ser sustancialmente menor de lo que ha sido hasta ahora.
Sigamos. Y aquí tienen ustedes lo que han sido las tasas de interés que acompañaban a esa menor inflación. Tuvimos un mundo marcado por fuerzas deflacionarias en donde las tasas de interés en el mundo convergieron a cero. Hoy otra característica es que tenemos un mundo de tasas de interés más altas. Este es el conjunto de oportunidades y desafíos que nos presenta el mundo. Aquí hay otra característica que tenemos hacia adelante. Cuando miramos hacia adelante, el otro gran desafío que tiene implicancias particularmente en los mercados laborales, en los programas educacionales, es la inteligencia artificial. Y el mundo de inteligencia artificial, el mundo de tecnología, está básicamente concentrado en Estados Unidos, que es quien más innova, y en China, que produce en grandes cantidades. Pero hacia el futuro, y Europa se quedó atrás. Ahí ven ustedes los diferenciales de productividad entre Estados Unidos y Europa, que también se convirtieron en diferenciales en tasa de crecimiento. Estados Unidos creció en lo que va de este siglo, prácticamente 25% más que Europa. Estados Unidos presenta una coyuntura muy especial, en donde las cuentas fiscales hacia el futuro se ven, como comentaron en el panorama anterior, entiendo en el programa anterior, se ven complejas, pero tiene un sector privado que es absolutamente incomparable al resto del mundo, de una creatividad, de una flexibilidad, de un constante proceso de generación schumpeteriana de nuevas empresas, nuevos productos y de creación de empleos, con un mercado laboral, que esto es importante para nosotros, un mercado laboral muy flexible. Fíjense que Estados Unidos todos los meses se genera aproximadamente 3 millones de nuevos empleos. Todos los meses, 3 millones, un poquito más, 3,2. Todos los meses se destruyen aproximadamente 3 y el neto son 200.000. Pero es un mercado laboral que está constantemente cambiando, fluyendo, llevando a los trabajadores hacia los sectores que emergen y que son más productivos. Esto es muy americano, esto es típico de Asia y esto no existe en América Latina, no existe en Argentina y no existe en Europa. La próxima, por favor. Voy a entrar ahora de pleno en el programa argentino. Y aquí es, para los que son nuevos, me imagino que todos los conocen en gran medida, pero este programa representa un quiebre con la historia, no solamente de Argentina, sino yo diría de todo el continente y de Occidente en los últimos años. El gobierno del presidente Milei, al llegar al poder, se encuentra con una situación dramática al borde de una hiperinflación, al borde de un colapso financiero, con desequilibrios, sobre todo con desequilibrios fiscal, monetario, financiero, de una magnitud que no habíamos visto antes. Era altamente improbable que se pudiera evitar una crisis de enorme proporción. Y aquí voy a comentar en lo que fue el programa y lo que es original del programa argentino. Y lo voy a decir, lo voy a contar no con unas palabras mías, sino que con palabras de Kristalina Georgieva, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional. Cuando fuimos al Fondo Monetario Internacional en esta oportunidad a plantearle que nosotros queríamos acelerar la salida del control de capitales, del cepo cambiario, que queríamos pasar a un sistema de flotación y que necesitábamos para hacerlo en forma calmada, en forma ordenada, sin sobresaltos, $20.000 millones. Kristalina nos dice una frase muy interesante. Ella dijo, Toto, porque a Caputo le dice, Toto, le dice, Toto, cuando me dijeron que querías $20.000 millones para salir del cepo, yo dije, imposible. Pero después me acordé de una cosa. Me acordé cuando en diciembre del 23 me dijiste que iban a cerrar un déficit fiscal de 5% del producto. Yo había dicho, imposible. Y hicieron lo imposible. Hicieron lo que no ha podido hacer ningún país en muchas décadas. Por esa razón, ahora que piden $20.000 millones para salir en forma ordenada, calmada, no te voy a decir imposible y te voy a decir que si me muestran los argumentos y los datos, yo te voy a apoyar. Entonces, el programa argentino de económico tiene
tres partes fundamentales que me gustaría resaltar. Una parte que es en el centro, que es la primera, sobre la cual se basan todas las demás, es el restablecimiento del Estado de Derecho, la santidad de los contratos y el cumplimiento de todos los contratos. Eso es una parte central del programa argentino. Y si ustedes ven, se evitó una crisis de proporciones mayores cumpliendo con absolutamente todos los contratos y todos los compromisos que existían, a pesar de que eran de los más altos que había enfrentado un gobierno en la historia al asumir la nueva administración. Entonces, eso es un punto que me gustaría resaltar. El cumplimiento de los contratos y el restablecimiento del Estado de Derecho. Dentro de ese marco tomamos todas las decisiones económicas. Ese es número uno. Número dos, como parte central está un compromiso inquebrantable con el equilibrio fiscal, con el déficit cero. Si nosotros miramos la historia argentina de los últimos 50 años, y la hacemos comparativamente con el resto del mundo, vamos a ver una cosa. Argentina era el país más volátil del mundo. No el número 3 o 4, el 10, que igual no sería muy posible. El número 1, la economía más volátil del mundo. Y en el centro de esa volatilidad estaban los déficits fiscales y sin mercado de capitales, financiados con emisión monetaria y eventualmente con reestructuraciones de deuda, default, etc. Eso es la fuente central de la enorme volatilidad de la economía argentina. Acá hay un compromiso inquebrantable del presidente y de todo el equipo económico de Toto Caputo con el déficit cero. Yo pienso que fue lo que me convenció a venir a mí a trabajar con el equipo. Yo tengo una larga historia de venir siguiendo la Argentina y desde mi perspectiva había un problema central, no solamente en términos de un cierto sector político, sino la mayor parte de la sociedad, que no entendía que para solucionar los problemas de Argentina teníamos que, como mínimo, arrancar cerrando el déficit fiscal y bajando el gasto agregado. Y acá hay un compromiso inquebrantable y se está haciendo. Así que ese es el número uno. Pero el número dos, este compromiso y los enormes logros de haber bajado un déficit fiscal de 5%, los enormes logros de haber logrado reducir el gasto fiscal en 30% en términos reales el primer año, lo acompañaban otros elementos que eran muy importantes, porque al hablar de la motosierra, al hablar del ajuste fiscal, se tiende a subvalorar los otros componentes del programa económico. Y los otros componentes eran absolutamente esenciales y se reforzaban unos con otros. ¿Cuáles eran? Número uno, un programa financiero de manejo de la deuda, un programa financiero de relación con los mercados internacionales, con el fondo y con los mercados locales, que hizo posible seguir manejando la deuda y gradualmente ir cumpliendo con todos los contratos, que el mercado fuera alargando cada vez más la duración de la deuda local y cumplimos con todos los compromisos. Entonces teníamos un elemento financiero muy importante. El otro tenía que ver con la política monetaria y el manejo de la tasa de interés real. Otro elemento más tenía que ver con entender todo el funcionamiento del sistema financiero argentino. Dentro del sistema financiero argentino se había producido una malla, una red de distorsiones, de encajes, etcétera, que no permitían que funcionara normalmente. Yo les digo, yo soy economista, he trabajado toda mi vida, fui economista, después administrador financiero, después fui estratega en los mercados. Si a mí me hubieran puesto de jefe del equipo económico a manejar esto, habría reventado por los aires. No lo habría podido hacer. Yo creo que la mayor parte de los economistas también les habría pasado lo mismo, porque aquí se requería un conocimiento mucho más extensivo de cómo funciona el mercado financiero local, de cómo funcionaban los mercados internacionales. Entonces, lo que me gustaría comunicarles es que aquí había un programa en el cual habían trabajado el equipo económico durante mucho tiempo, que trascendía solamente la motosierra.
Era un programa económico sumamente sofisticado que tenía elementos de teoría económica y tenía elementos de conocimiento de la realidad local que trascendía puramente conocimiento económico, sino que tenía un elemento práctico de haber trabajado en mercados muchos años y conocer el mercado. Así que eso es lo que me gustaría expresarles, que el programa económico, la segunda pata, que es la pata fiscal, está acompañado de todo otro conjunto de medidas monetarias y financieras que hicieron que esto tuviera éxito. Y el tercer componente tiene que ver con las reformas microeconómicas. Ustedes han visto al ministro Sturzenegger hablando básicamente diariamente sobre un esquema de regulación que se está llevando a cabo. Entonces tenemos los diferentes componentes del programa que son cumplimiento del Estado de Derecho, un ancla fiscal que es intransable, y número 3, la transformación de la regulación de la economía argentina que nos permita ser uno de los países que más crece en el mundo hacia adelante. Por favor, pasemos a la siguiente. Muchas veces nos dicen que esto lo hemos visto en Argentina, que esto no es la primera vez que ha ocurrido y gobiernos de distintos signos. Lo que nosotros les decimos es que este programa no solamente es diferente a todos los anteriores, sino que en gran medida es lo opuesto. Lo que ustedes tienen ahí es la suma del déficit fiscal del Tesoro más la suma del cuasi fiscal generado por el Banco Central. Es la suma de los dos. Y como ven ustedes, a través de la historia ha venido en forma bastante constante subiendo y no se ha podido bajar, hasta que llega el gobierno de Javier Milei, y ustedes pueden ver cómo básicamente se elimina completamente el déficit cuasi fiscal del Banco Central y se elimina totalmente el déficit cuasi fiscal del Banco Central, y lo mismo se hace con el del Tesoro. Esto no tiene precedentes. Y la verdad es que para mí, detrás de esto hay un cambio más allá de política económica, hay un cambio en la sociedad argentina. Durante mucho tiempo, cuando hablabas con economistas argentinos o cuando hablabas con políticos argentinos, incluso empresarios argentinos, la realidad que yo veía es que no había una aceptación, no había una validación de que había que hacer un ajuste en el gasto de forma radical como la que hizo. Los economistas no lo veían así y la mayor parte del resto de la sociedad. Cuando la Argentina elige y vota a un presidente cuyo argumento central, cuyo mensaje central estaba alrededor de la idea que había que reducir el tamaño del Estado y había que eliminar el déficit completamente y que la Argentina lo votara presidente, para mí eso fue señal de que aquí había un cambio mucho más profundo de lo que habíamos visto en épocas anteriores, mucho más profundo que un cambio relacionado a algunas políticas económicas específicas. Acá la población estaba votando por un quiebre con el pasado, no por un cambio en algunas medidas económicas, por un cambio en el sistema económico que existía en la Argentina. Es un cambio que cuando uno se empieza a meter en todo lo que es la regulación, todo lo que es la red de controles, etcétera, te das cuenta que en Argentina había un sistema que yo lo llamo esencialmente soviético. Era y que los argentinos poco a poco se fueron acostumbrando a vivir en él. Esto es un cambio radical en política fiscal y en desregulación y crear las condiciones para el crecimiento. Vamos a la próxima, por favor. Voy a pasar, no voy a comentar mucho sobre el Banco Central. A la tarde va a venir Vladimir Werning, así que lo voy a dejar que comente él. Pero déjeme contar. Vamos a ver algunos poquitos de los resultados. Aquí tienen ustedes la inflación anual de la Argentina y como ven, logramos romperle la columna vertebral al proceso inflacionario. Y es muy claro que hay un antes y un después de la llegada al gobierno del presidente Milei. Y esta alta tasa de inflación, los problemas que genera trascienden lo que se ve cuantitativamente en los números. La inflación genera problemas cualitativos en la calidad de vida, en las presiones que siente la gente en el día en día, en cómo enfrentar la vida. Entonces es absolutamente esencial comenzar por normalizar a la Argentina bajando la inflación. Mi visión
es que la inflación en Argentina va a converger al resto del mundo. Eliminamos las fuentes de inflación. Es más, si nosotros miramos las causas de la inflación y vemos las causas existentes hoy en otros países y en Argentina, lo que yo veo es que vamos a converger no solamente a la inflación internacional, yo creo que vamos a converger muy posiblemente a tasas más bajas que la inflación internacional y posiblemente las tasas más bajas de todo el continente. Los fundamentos para matar la inflación están ahí, los vamos a mantener. Y la inflación va a seguir continuando este descenso marcado que estamos viendo. Para mí, vamos a tener la inflación más baja del continente, no sé cuándo. Los economistas somos particularmente malos para hacer forecasts, para hacer estimaciones, pero no hay ninguna razón para que la Argentina tenga tasas de inflación mayor al resto de los países de la región o del hemisferio. Incluso hay buenas razones para que vayamos a una tasa de inflación más baja. Vamos a la próxima, por favor. Voy a hacer aquí lo más notable del programa económico argentino. La Argentina implementó un ajuste fiscal de 5% del producto. Pero ese ajuste fiscal esconde algunas realidades. Por ejemplo, esconde la realidad que, a pesar de haber bajado el gasto en 30% en términos reales, hubo una transferencia de recursos, un aumento en recursos de 2 puntos porcentuales hacia los sectores más necesitados. Entonces, bajamos el gasto, y yo digo bajamos, la verdad que me estoy subiendo, estoy un poco dándome crédito en algo que yo no estaba, porque yo llegué en septiembre pasado, el programa había sido concebido antes, el programa había sido implementado, pero se bajó el gasto en 30%, se aumentó el gasto en los sectores más necesitados. Y lo más notable es que si ustedes toman cualquier libro de economía básica, introducción, de PhD, de lo que ustedes quieran. Y ustedes ven qué pasaría si un país, o el modelo básico que tienen estos libros, en un país en donde recortás el 30% en términos reales del gasto en un año, te dirían que vas a ir a una depresión brutal. Y es lo que pensó mucha gente. Mucha gente pensó que estábamos reduciendo la inflación a costa de una gran depresión. Y la verdad es que no pasó. La economía, que había entrado en recesión bastante antes que nosotros, en aproximadamente unos 9 meses antes de que llegáramos al gobierno, esa economía que venía en recesión toca un fondo aproximadamente en marzo y abril y luego comienza a crecer. La reducción del Producto Bruto durante todo el 2024 fue de 1,3%, tenemos los números nuevos, a pesar de haber cortado el gasto, reitero, 30% en términos reales. Pero lo más notable de eso es lo siguiente, es que si bien el Producto Bruto cayó 1,3% durante el año, la actividad mostró un patrón en donde al cabo de 12 meses, el nivel de actividad, el nivel de Producto Bruto que se estaba generando era más alto en diciembre del 24 que en diciembre del 23. Es decir, cuando a pesar del ajuste fiscal, el Producto Bruto generado mes por mes en diciembre era 6% más alto que lo que fue en diciembre del 2023. Esto es lo que se llama un ajuste fiscal expansivo, que al retirar al Estado de la economía, al reducir la presión en recursos sobre la economía, el sector privado pudo crecer. Pero tenemos los números del primer trimestre de este año y los números son aún más notables, porque lo que nos muestran es una economía en un proceso de crecimiento sumamente vigoroso y creciendo no solamente un proceso vigoroso, sino con un proceso sumamente sano y balanceado. La inversión creció el primer trimestre de este año 23% en términos reales.
Puedo seguir dándole todo tipo de indicadores en ese sentido, pero estamos frente a un proceso de expansión productivo liderado por la inversión que se ve en las importaciones de bienes de capital, que se ve en muchas otras áreas. Y estamos acompañados por un proceso de mayor eficiencia en los componentes de inversión. Déjenme decir un dato que para mí es muy importante, que no se le ha dado suficiente importancia, notoriedad, creo yo. Una de las medidas que tomamos fue que se permitió la importación de máquinas usadas a la Argentina, maquinarias, equipos usados. Y esto es extraordinariamente notable, porque la Argentina es un país que está absolutamente descapitalizado. Hace 10 años que no hay capitalización, que no se invierte en la Argentina y el producto está estancado. Si no invertimos, si no renovamos el stock de capital, no vamos a crecer. Ahora déjenme decirles lo siguiente con respecto a esta medida que anuncié. Cuando yo compro una máquina nueva, hay un proceso hay una depreciación del precio casi instantánea al sacarla del local en donde la compré. Y tiene que ver con contratos financieros, de leasing, pero el precio cae mucho. En promedio caen aproximadamente 30% en el primer año. En el segundo año caen hasta 50%. Pero ese proceso de caída en los precios es sustancialmente más rápido que lo que es la obsolescencia tecnológica. Una máquina de hace 2 años es prácticamente nueva, tecnológicamente lo mismo. Y lo que nosotros vamos a ver es que si nosotros medimos la inversión en términos de dólares, en términos del valor en pesos, de cuánto se está invirtiendo, va a estar escondiendo detrás el hecho de que esos pesos compran mucho más máquinas hoy en día. Entonces, y estamos viendo una explosión en la importación y venta de máquinas agrícolas en la Argentina que nos va a permitir renovar el stock de capital, pasar a un stock de capital mucho más nuevo, pero al mismo tiempo aumentarlo. Entonces estamos sentando las bases para un crecimiento bastante más sólido. Vamos a la próxima, por favor. Esto es desde el punto de vista personal. Cuando uno entra al servicio público hay muchas cosas que pueden ser difíciles, gratificantes. Yo creo que no puede haber nada más gratificante que contribuir a la baja de la pobreza en un país, de la ayuda a nuestros connacionales para que tengan una vida más digna. Y a pesar de haber reducido, reitero, el déficit en 5%, el gasto en 30%, Argentina logró sacar en el primer año 10 millones de personas de la pobreza, con una fuerte concentración en quienes sacamos de la pobreza, en los niños más desvalidos. Esto es realmente una de las medidas más importantes, más notorias, y creo que una de las razones por las cuales es satisfactorio entrar al servicio público, poder ayudar en la baja de la pobreza. Vamos a la próxima, por favor. Se habla mucho del tipo de cambio de la Argentina, sobre el déficit de cuenta corriente de la Argentina. Y acá voy a hablar voy a dar 2 mensajes. Durante años yo trabajé en el sector financiero. Trabajé en JP Morgan en research, en investigaciones. Hicimos de los primeros modelos que había sobre tipo de cambio real. Hicimos mucho, después lo hice en Deutsche, después yo tuve una empresa que era básicamente un laboratorio de investigación económica y financiera. Y déjame decirle una cosa, los economistas no tenemos ninguna herramienta útil para poder predecir tipos de cambio. Una de las grandes fallas de la profesión es justamente no crear modelos que nos permitan poder predecir tipos de cambio. Ken Rogoff, que es posiblemente el hombre más distinguido en el mundo hoy de la academia, justamente acaba de publicar un libro, yo creo que todos los conocen, Ken Rogoff, profesor de Harvard, fue jefe de investigaciones del fondo, etc. Y Ken decía que la frustración más grande que tiene como académico es que todavía no podemos decir mucho sobre el tipo de cambio y hacia dónde va a ir. Entonces, yo lo que voy a decir es lo siguiente. Número 1, hoy en la Argentina tenemos un tipo de cambio flotante. Quiero reiterar, tenemos un tipo de cambio flotante. La Argentina, los argentinos, no están acostumbrados a vivir
en una economía en donde no hay control de precios, no hay control de cambios, no hay fijación de precios y no hay fijación de tipo de cambio. Y están acostumbrados, no están acostumbrados a vivir en una economía donde el tipo de cambio flota. No están acostumbrados a vivir en un mercado donde el tipo de cambio se determina por oferta y demanda y cuáles son las consecuencias para el proceso de formación de precios. Recién estamos saliendo del cepo, el tipo de cambio está flotando, la economía se está comportando como nosotros pensábamos que se iba a flotar. Ahora, una de las cosas que me llama la atención a mí es que entiendo que la población que no es especializada en estos temas no comprenda, y cuando ve que hay muy poca volatilidad en el tipo de cambio, digan esto está controlado. Déjame decirle, el tipo de cambio no está planchado, no está controlado, el tipo de cambio está flotando y se va a determinar por la oferta y por la demanda de dólares. Ahora, está el tipo de cambio sobrevaluado, subvaluado. Eso es un tema sumamente complejo dado los enormes shocks que está habiendo la Argentina. La pregunta ¿es esto sostenible? ¿Y qué ven los mercados para hacer que el tipo de cambio esté en donde esté? Y aquí voy a meterme unos minutos para explicar el gigantesco cambio que se viene en la balanza de pagos argentina. Y con los mercados miran hacia adelante, ¿qué es lo que están viendo? Bueno, ustedes ven en este gráfico lo que es el superávit del sector agrícola, externo del sector agrícola, aproximadamente 29.000 millones de dólares. Por favor, vamos a la siguiente. Aquí tienen ustedes lo que será el superávit del sector energético y del sector minero, que son básicamente inexistentes. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos hacia un superávit que va a ser entre 50 y 60.000 millones de dólares. Es decir, la minería y la energía van a ser el equivalente a dos sectores agropecuarios en la Argentina en el futuro. En la Argentina se viene un cambio fundamental en la balanza de pago, en los flujos. Ahora, acompañado a esto, hay otra serie de flujos que son muy importantes, que tienen que ver con los flujos de capital. La Argentina es un país que está descapitalizado. Mírenlo cuando caminen por Buenos Aires, mírenlo en las calles. Necesitamos capital. Y en un sistema de precios libres, en un sistema de flotación, los precios van a hacer que ese capital venga a la Argentina y se traduzca en mayor inversión y mayor crecimiento. En ese proceso, yo creo que van a seguir entrando capitales fuertes a la Argentina. Y es muy posible que cuando hacemos la evaluación del tipo de cambio hacia el futuro, el mercado esté mirando a estos flujos de capital que se vienen hacia el futuro y los está descontando. Si yo soy empresario argentino, y no dudo que muchos están pasando por un periodo difícil en esta transición, yo haría una cosa. Yo no sé qué va a pasar con el tipo de cambio, no lo sabe nadie, eso le puedo asegurar, no lo sabe nadie. Lo que sí yo no haría, yo no apostaría en que me va a salvar una depreciación, ya sea automática o una depreciación. Yo no apostaría que es el mercado cambiario el que me va a salvar. Yo apostaría que es muy posible que el tipo de cambio sea fuerte por los flujos que se vienen en la Argentina hacia el futuro y también por la evaluación comparativa de las políticas macro de la Argentina en relación al resto del mundo. Nosotros vamos a tener balance fiscal o superávit fiscal, vamos a tener una política monetaria sumamente contractiva y eso contrasta con lo que ven los mercados hacia adelante en la mayor parte de los países del mundo. Entonces, estamos con un conjunto de políticas macroeconómicas y microeconómicas que con toda probabilidad van a atraer capital, van a generar flujos y harán que el tipo de cambio se mantenga, creo yo, relativamente fuerte. Entonces, quiero reiterar una vez más que estamos con un tipo de cambio flotante que lo determina la oferta y la demanda de dólares en el mercado. Vamos al siguiente. El otro punto que quiero decir. El déficit cero tiene enormes externalidades que trascienden
la necesidad de ir a sacar recursos mes a mes y del mercado. Y sobre todo en un país con escaso ahorro como somos en la Argentina, en donde el sector público se llevaba todo el ahorro y no le dejaba nada al sector privado. Tiene otro elemento muy importante en la dinámica de endeudamiento del país. Nosotros estamos en un proceso de desendeudamiento marcado y sostenido en el tiempo. Todos ustedes están mirando el riesgo país, estoy seguro, y pregunta por qué el riesgo país baja, por qué el riesgo país no baja. Mi actitud hacia el riesgo país es la misma actitud que tengo hacia el tipo de cambio en el día a día. La verdad es que lo miro relativamente poco. Lo que sí me importa son las tendencias. Y en términos de tendencia, la mantención del déficit fiscal con crecimiento económico nos va a llevar a un marcado proceso de desendeudamiento. Un proceso que ya comenzó. Desde que subió este gobierno hasta el día de hoy, si nosotros miramos la deuda consolidada del Banco Central y del fisco, la deuda bajó, no olvidémonos como porcentaje del PGB, del PBI, olvidémonos, veámoslos en los números. No discutible, la deuda bajó en 50.000 millones de dólares. Y este proceso de desendeudamiento va a seguir. Ustedes han visto que regresamos al mercado de capitales internacional con una colocación de un bono que se suscribía en dólares y se pagaba en pesos. Ese bono es parte del proceso de refinanciación y de pago de la deuda, no agrega a la deuda del país porque se utiliza a la vez para seguir para hacer el rollover de nuestra deuda y para cumplir con compromisos. No vamos a emitir deuda nueva para aumentar el gasto. No vamos a emitir deuda nueva más allá de los refinanciamientos que se requieren. Así que quiero dejar muy en claro, estamos bajando la deuda, no estamos aumentando la deuda y en el proceso estamos mejorando la calidad de la deuda. Como empezamos en esta última emisión, tomar deuda que pasa a ser deuda en pesos y no en dólares, a pesar de que fue suscrita en dólares. Entonces estamos bajando la deuda y recomponiendo el perfil de esa deuda, recomponiendo el perfil del país en términos de la estructura de la moneda de su deuda. Aquí está lo que dije del tipo de cambio real, ya hablé de esto, vamos a eso es lo que quiere decir. Mi mensaje final es el siguiente. Cuando miro a la Argentina en el mundo, no hay un país que tenga el conjunto de políticas macroeconómicas dirigidas a la estabilidad financiera y que van a ser acompañadas de un proceso de desregulación y de transformación de la economía basada en principios de libre mercado, basados en el principio de mantención del Estado de Derecho y con un compromiso macro fiscal que no tiene parangón comparación con nadie en el mundo. Los resultados recién están viéndose. El primer trimestre nos muestra que tenemos una economía en franca y sostenida recuperación de forma muy sana, manteniendo los equilibrios macroeconómicos básicos. Algunos de ustedes me van a decir, sí, pero el déficit de cuenta corriente. Voy a decir muy poquito con él. En mi carrera, aquí está Arnab Das, que trabajó conmigo en JP Morgan y a quien conozco desde hace mucho tiempo. Muchas de estas cosas que yo le estoy diciendo ahora las decía con Arnab hace 40 años cuando trabajamos en JP Morgan. Era necesario bajar el gasto fiscal, era necesario, el pobre ya ha escuchado todo esto y lo escuchaba hace 40 años. Pero déjame decirle, cuando analizamos los países a través del mundo, vivimos juntos la crisis de México, del tequila, la crisis de Asia, Indonesia, Tailandia, Rusia, los países, después los países durante la crisis europea. Hay un elemento en común en esas crisis y era el gran déficit de cuenta corriente. Ahora, cuando estoy hablando de gran déficit de cuenta corriente, los analistas cuando mirábamos, habían dos cosas que decíamos. Uno, importa la calidad, importa la razón, importa la magnitud. Y
un déficit de 2%, 1,5%, 2% en un contexto de un país que crece hacia 6%, es algo absolutamente esperable, es algo absolutamente razonable. ¿Por qué? Porque el déficit de cuenta corriente lo podemos ver de dos maneras. Es la diferencia entre todo el ingreso del país y lo que gasta el país. U otra forma de medición, matemáticamente lo podemos demostrar que es exactamente lo mismo que la diferencia entre el ahorro y la inversión. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros en la Argentina y a diferencia de la gran mayor parte de los mundos? Cuando miras el ahorro, hay un desahorro generado por el fisco. Nosotros no lo tenemos, el fisco está ahorrando. Y cuando ves por el otro lado el gasto, nosotros estamos aumentando la inversión. Entonces, un país descapitalizado, un país que está creciendo, un país que va en la dirección de la Argentina, es absolutamente razonable que tenga un déficit de cuenta corriente. La alternativa sería una locura. Cuando tenés un déficit, un superávit de cuenta corriente, básicamente lo que estás haciendo, estás financiando al país en cual le vas a comprar los activos, que es el Tesoro americano. No tiene ningún sentido. Ahora, nosotros sí vamos a seguir monitoreando el déficit de cuenta corriente, sí lo vamos a seguir mirando, pero lo que pensamos es que en este momento es absolutamente esperable, es razonable, nos sentimos cómodos con este nivel y sobre todo porque es un déficit que está explicado fundamentalmente por, en gran medida, no totalmente, hay un componente de gasto, pero en gran medida por la inversión. Pero si ustedes miran el resto de la región, ustedes van a ver países con déficit de cuenta corriente bastante más alto que nosotros, 2,5%, 3%, pero que crecen al 2%. Entonces, creciendo al 6%, creciendo al 5,5%, con un déficit de cuenta corriente del 2%, es absolutamente esperable. Algunas magnitudes. La última crisis, la más grande del mundo que enfrentamos, ¿cuál fue? Fue la crisis, crisis financiera del 2008. ¿Cuánto eran los déficits financieros de cuenta corriente en ese momento? España, 14% del producto. Había otros países, Rumania, todos los países de Europa Central que tenían déficit de 18% del producto. ¿Cuál fue la crisis de México? 7% del producto. ¿Cuál fue la crisis de Tailandia? La crisis de Indonesia, la crisis de todo, eran déficit de 7, 5, 8, todos más que 5%. Nosotros lo seguimos monitoreando. Es esperable, estamos muy cómodos, está financiado por el sector privado, está generado por el sector privado, tenemos un tipo de cambio flotante, es algo absolutamente esperando y estamos en un proceso que es único. Yo fui inversionista, yo no les voy a dar consejos de inversión, pero lo que sí yo he visto es que los países en que se crea la mayor cantidad de riqueza son los países en donde se producen transformaciones de la magnitud y de la intensidad de lo que estamos haciendo en Argentina. Muchas de esas fallan. ¿Por qué fallan? Porque no soluciona el problema fiscal. Nosotros lo solucionamos y estamos trabajando con todo el resto de las reformas para que Argentina sea el país que más crece en el mundo en las próximas décadas. Aquí los voy a dejar. Muchas gracias. Si bancás a Javier Milei, suscríbete, dale like y compartí.